Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y ver el programa divino correspondiente a este tiempo final. Nuestro tema para esta ocasión es el misterio del libro abierto, que aparece en Apocalipsis capítulo 10, versos 1 en adelante, y Apocalipsis capítulo 5, verso 1 en adelante también. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 5, verso 1 en adelante. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y ahora el capítulo 10, verso 1 en adelante dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como cruje un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Que Dios bendiga nuestros corazones con su palabra y nos permita entenderla. El misterio del libro abierto. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Este librito que aparece aquí en la diestra del que está sentado en el trono, en el capítulo 5, verso 1 en adelante de Apocalipsis, es el mismo libro que trae el ángel fuerte de Apocalipsis capítulo 10 en su mano abierto, porque el que trae ese libro es Cristo, y él viene con ese título de propiedad, ese librito abierto ya en su mano, porque él lo tomó de la diestra del que está sentado en el trono y lo abrió en el cielo, en los capítulos 6 de Apocalipsis y también en el capítulo 8, verso 1. O sea, capítulos 6 y 8 está ahí la apertura de ese libro sellado con 7 sellos. Y luego ya en el capítulo 10 desciende con ese librito abierto en su mano. Ahora, vean ustedes, este librito es el título de propiedad de los cielos y de la tierra. Adán lo tuvo y perdió sus derechos a él cuando pecó. Y le fueron confiscados todos sus derechos
el derecho a la vida eterna, el derecho a un cuerpo eterno, el derecho a la felicidad eterna, el derecho a la salud eterna, el derecho a la juventud eterna, el derecho al gobierno eterno, a todos esos derechos eternos, Adán. Vean ustedes, Adán perdió todos esos derechos, le fueron confiscados, y a la descendencia de Adán por consiguiente. Y por eso encontramos que fue sacado del huerto del Edén, porque si permanecía allí en el huerto del Edén, podía alargar su mano y tomar del fruto del árbol de la vida y comer y vivir eternamente. Eso significaría tomar y comerse ese librito, ese título de propiedad. Pero fue tomado por Dios, y encontramos en Apocalipsis capítulo 5, verso 1 en adelante, que ha estado en la diestra de Dios. Pero para el tiempo final, en el cielo sale este anuncio que hemos escuchado en el capítulo 5, donde nos dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un librito escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba, a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ahora vean que ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo ninguna persona digna de tomar ese libro y abrirlo, ni siquiera de mirar o leer ese libro. ¿Y por qué la situación estaba así? Porque todo ser humano que estaba en la tierra o que había venido a la tierra había venido por medio de la unión de una mujer, y Adán, que había venido en otra forma, había pecado. Y ahora, ¿qué de Cristo? ¿Dónde estaba Cristo? Jesucristo estaba en el trono de intercesión cuando salió este anuncio, cuando llegó el tiempo para la apertura de este libro. Y ahora, miren ustedes, tenía que ser un ser humano, porque hubo allí arcángeles y hubo ángeles también, pero ninguno de ellos estaba calificado para llevar a cabo esa obra, porque tenía que haber sido un ser humano aquí en la tierra. Y ahora podemos ver que no se hallaba ninguno digno de tomar ese libro y abrir esos sellos. Pero Juan lloraba mucho, porque la situación ante la ley divina estaba la situación muy delicada, porque si no aparecía uno digno de tomar ese libro y abrir esos sellos, toda la creación volvería a lo que era antes de la creación. Ahora ese título de propiedad, o sea, ese libro es el título de propiedad de los cielos y de la tierra. Es el libro de la redención de toda la creación. Así es que miren lo importante que es ese título, ese libro, y solamente una persona puede tomar ese libro y abrir esos sellos, y es Jesucristo, el Cordero de Dios, el cual es también el león de la tribu de Judá. Cuando el anciano lo presenta como el león de la tribu de Judá, y cuando Juan lo ve como el Cordero. ¿Y por qué es visto en esa forma? Porque el león viene en una forma tan sencilla que parece un cordero, y que es el Cordero de Dios, el mismo Jesucristo, el cual 2000 años atrás estuvo sobre la tierra como Cordero de Dios. Pero para el día posterior Él será el león de la tribu de Judá, el mismo ángel del pacto, ángel de Jehová, que se manifestó en carne humana como Cordero de Dios. Para el día posterior va a estar manifestado como el león de la tribu de Judá. Ahora vean cómo eso es Dios en simplicidad, nos dice el precursor de la segunda venida de Cristo. Y ahora este libro sellado con 7 sellos tiene que ser abierto en el tiempo final. Tiene que ser abierto cuando las edades de la iglesia gentil, las 7 edades, han llegado a su final. Y por eso es que todo
lo que estaría pasando en el tiempo final fue reflejado en profetas tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, incluyendo a los 7 ángeles mensajeros y sobre todo al 7º ángel mensajero. Hay muchas cosas que aparentemente se estaban cumpliendo en el precursor de la segunda venida de Cristo, pero solamente se estaban reflejando en él. Y ahora, miren ustedes, cuando nos habla Dios por medio de su precursor para el tiempo final o fin o etapa de la edad de la iglesia de la Odisea, en donde se llega al final de las 7 edades de la iglesia gentil, vean ustedes, Él nos anuncia que Cristo cambiará de cordero a león. ¿Cómo está anunciando la segunda venida de Cristo? Como el león de la tribu de Judá. Como lo anunció Juan el Bautista, como el cordero de Dios. ¿Ven? Ahora, vean ustedes cómo el precursor tiene que anunciar la venida del Señor en la forma en que Él va a estar manifestado. Juan el Bautista la tuvo que anunciar como el cordero de Dios, pero ahora el precursor de la segunda venida de Cristo la anuncia como el león de la tribu de Judá en su obra de reclamo. Ahora podemos ver todo este programa y podemos ver que para el día postrero es que este libro de los 7 sellos es tomado de la diestra del que está sentado en el trono para ser abierto y ser revelado a la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora encontramos que de etapa en etapa, de edad en edad de la iglesia gentil, se han estado cumpliendo páginas de este libro de 7 sellos. Por ejemplo, las 7 etapas o edades de la iglesia gentil las encontramos del primer sello al tercer sello. Y luego encontramos en el, vamos a ver por aquí, en el, vamos a verlo por aquí, vamos a ver el cuarto sello, para ver lo que nos dice. En el cuarto sello encontramos que el jinete que viene cabalgando en las diferentes edades y que va cambiando de color el caballo, en la primera etapa o recorrido lo encontramos en un caballo blanco. Dice, capítulo 6 del Apocalipsis dice, cuando el Cordero abrió uno de los sellos, cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y ve, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ese es el anticristo o el espíritu del anticristo viniendo sobre el caballo de dogmas, credos y tradiciones. O sea, un caballo representa un poder. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Aquí el mismo anticristo, vean ustedes cómo pasa de un caballo a otro caballo, o sea, de un color a otro color. Es el mismo anticristo, y vean ustedes cómo el caballo cambia de color. O sea, viene cabalgando en el mismo caballo que va cambiando de color. Luego, para el tercer sello, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí
Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañéis el aceite ni el vino. O sea, no dañéis a los escogidos que tienen mi Espíritu Santo. Porque el aceite representa el Espíritu Santo y el vino representa el estímulo causado por la revelación de la palabra para el tiempo correspondiente. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este 4º sello se cumple en este tiempo final, en donde el diablo, encarnado en el anticristo, en el hombre de pecado, estará cumpliendo esto que está representado aquí en el 4º sello. Y los sellos anteriores, ya ven ustedes este jinete que ha venido cambiando de color su caballo. Ven ustedes que es el anticristo. Ha estado durante las diferentes edades de la iglesia gentil manifestándose en esta tierra. Ahora, el 4º sello es un sello predicho, no cumplido todavía. Los otros sellos, vean ustedes, ya fueron cumplidos. Los otros jinetes, o sea que es el mismo jinete, el anticristo, en su caballo cambiando de color, en su caballo de dogmas, credos y tradiciones. Y ahora el 5º sello dice: vi las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿De quiénes sería vengada su sangre? ¿De quiénes pide que su sangre sea vengada? De los que moran en la tierra. ¿Quiénes son estos? Estos son los hebreos que han sido matados bajo las persecuciones que han echado encima de los hebreos durante todos estos tiempos pasados. Hitler, Mussolini, Stalin y otros dictadores persiguieron a los hebreos y trataron de extirpar de la tierra a la nación hebrea. Pero ahora ellos piden venganza, estando ellos viviendo en otra dimensión. Y ahora se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Habrá un número de 144,000 hebreos que serán muertos. ¿Cómo fueron muertos estos hebreos durante el tiempo de Hitler, Mussolini y Stalin? O sea que este es un sello predicho, en parte, la parte de los que faltan de morir del pueblo hebreo como mártires, pero una parte de ese sello ya fue cumplida en el tiempo de esas persecuciones en contra del pueblo hebreo. Y mire, cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Este sello, ven ustedes, en el cual el ministerio de Moisés y Elías de los 2 olivos estará manifestado para ese tiempo. Ven ustedes, este sello se abre en cuanto a su cumplimiento, se abre en cuanto a su cumplimiento pleno, cuando aquí llega este terremoto, este gran terremoto, luego de la apertura de ese sello. Ahora, el misterio de este sello es que son Moisés y Elías
que vienen para llevar a cabo sus ministerios durante la gran tribulación, pero antes tienen que estar en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, porque aparecen tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, aparecen en el templo de Dios. Por lo tanto, aparecen en la iglesia del Señor Jesucristo, que es el templo de Jesucristo, y por eso fue que el profeta Moisés construyó 2 querubines de oro sobre el propiciatorio, conforme a la ordenanza de Dios, en medio de los cuales estaba Dios en esa luz de la Shekinah. Sobre el propiciatorio allí estaba Dios manifestado. Y luego el rey Salomón, al construir el templo en Jerusalén, construyó también 2 querubines de madera de olivo y los cubrió de oro, los cuales representan el ministerio de Moisés y Elías para el día postrero. Ahí están los 2 olivos. Y ahora podemos ver cómo, siendo que tanto el tabernáculo que construyó Moisés como el templo que construyó Salomón representan el templo que está en el cielo, y por consiguiente representan el templo espiritual de Cristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, esos ministerios estarían en la tierra, en la iglesia del Señor Jesucristo, en el lugar santísimo de ese templo espiritual. Y es para la etapa o edad del lugar santísimo que las cosas que están en el trono, en el cielo, se van a estar materializando en el templo espiritual de Cristo, en el lugar santísimo de ese templo espiritual. Y por consiguiente, el título de propiedad viene del templo que está en el cielo, lo toma Cristo y lo trae a la tierra, a su templo espiritual, al lugar santísimo de su templo espiritual. O sea que pasa del trono que está en el cielo al trono que estará aquí en la tierra, en el cuerpo místico de Jesucristo. Pasa a la edad del trono, la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo. Por eso es que cuando Cristo toma ese título de propiedad y lo abre en el cielo, luego en Apocalipsis capítulo 8 verso 1 dice: cuando abrió. Recuerden que hay un paréntesis aquí, después que está abierto el 6º sello, hay un paréntesis del 6º sello al 7º sello, en donde también ocurren un sinnúmero de cosas. Y ahora en el capítulo 8, verso 1, nos dice: cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. La apertura del 7º sello causó silencio en el cielo como por media hora, porque el 7º sello es la segunda venida de Cristo. Y ese misterio, que no era conocido ni en el cielo ni en la tierra, ni los ángeles conocían ese misterio, luego cuando es abierto en el cielo por Cristo, encontramos que todos allí en el cielo supieron, conocieron ese misterio, pero guardaron silencio. Y así el enemigo de Dios, el diablo, no conocería ese misterio. Por lo tanto, ese misterio del reino de Dios, del reino de los cielos, sería cumplido en la tierra, conforme a como han estado siendo cumplidos los demás misterios. Y vean ustedes, para el tiempo final, en el cumplimiento de ese misterio, el enemigo de Dios no lo podría comprender. Y por eso no podría, aunque trataría de hacer imitaciones, no lograría hacer una o unas buenas imitaciones. Por lo tanto, no podría engañar a los escogidos de Dios, aunque trataría de engañarlos. Porque los escogidos, ven ustedes, encontramos que no pueden ser engañados, porque están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y para cada dispensación Dios les envía un mensajero, un profeta, con la palabra. ¿Para qué? Para que así reciban la palabra. Y al recibir la palabra y al mensajero que trae esa palabra, pues no pueden ser engañados, porque Dios le tiene su voz, su palabra, para que la escuchen. Y no escucharán a ninguna otra persona. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, dice Cristo. Y dice que no escucharán, ¿qué? La voz de los extraños.
Así es que podemos ver que este misterio de los sellos de edad en edad se ha estado cumpliendo, y ahora estamos en el tiempo en que el séptimo sello es el que tiene el tiempo señalado por Dios para ser cumplido en la tierra, que es la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, porque el séptimo sello es la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, y la apertura de ese sello en cuanto a su cumplimiento en la tierra es el cumplimiento de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y tiene un comienzo y un final, la manifestación del séptimo sello en la tierra. Y ahora ven ustedes cómo con el cumplimiento del séptimo sello en la tierra, las bendiciones de Dios vendrán sobre todos los escogidos de Dios. Es el tiempo para la trompeta final o gran voz de trompeta ser escuchada, y los escogidos de Dios ser llamados y juntados y preparados para ser transformados y raptados en este día postrero. Ahora vean ustedes cómo para el día postrero Cristo, el cual es dado de edad en edad en su iglesia, manifestado por medio de cada ángel mensajero de cada edad, como lo muestra el reverendo William Marion Branham en este diagrama de la iglesia del Señor Jesucristo en forma de una pirámide. Encontramos que por medio de cada ángel mensajero, San Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y William Marion Branham, Cristo se veló y se reveló a través de ellos en cada edad, y le habló a su pueblo y los llamó y los juntó en la edad correspondiente a cada uno de ellos. Y ahora para el día posterior, para la edad de la piedra angular, la edad del amor divino, Cristo, por medio de su ángel mensajero, llama y junta a sus escogidos en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, en el territorio de la América Latina y el Caribe, que es el territorio de la edad de la piedra angular, y donde se abre la dispensación del reino. Así como hubo un territorio para cada edad de la iglesia gentil, por ejemplo, el territorio para la primera edad fue Asia Menor y su mensajero San Pablo. El territorio para la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y sexta edad fue Europa, en diferentes naciones europeas, y sus mensajeros fueron enviados en esos territorios donde se cumplieron esas edades. Luego, el territorio para la séptima edad de la iglesia gentil es Norteamérica, donde envió al reverendo William Marion Branham, y donde se cumplió la séptima etapa o edad de la iglesia gentil, y donde estuvo Cristo manifestado en su ángel mensajero, el reverendo William Marion Branham, el ángel mensajero para la séptima edad de la iglesia gentil, y por medio del cual estuvo hablando y estuvo llamando y juntando a sus escogidos en el cuerpo místico de Cristo en la séptima etapa o edad de la iglesia gentil. Y luego estuvo manifestado también en esta brecha entre la séptima edad y la edad de la piedra angular, en donde el Espíritu de Cristo estuvo también manifestado, pero ya habían echado fuera al Espíritu de Cristo manifestado en nuestro hermano Branham, lo habían echado fuera de la séptima edad de la iglesia gentil, lo habían echado fuera de la Odisea. Pero vean ustedes, la promesa es que una nueva edad vendría, y él profetizó de esa nueva edad y de esa nueva manifestación de Cristo en una nueva edad y en una nueva dispensación, y estuvo anunciando que eso vendría. Por eso es el precursor de un nuevo mensajero dispensacional, de una nueva edad y de un nuevo mensaje y de un nuevo territorio donde Cristo estaría manifestado. Por eso es que él dice: el mensaje pasará a otra nación y a otro pueblo. Y por eso es también que los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10 emiten sus voces en otro idioma que no es el idioma de ninguno de los 7 mensajeros, porque es en un idioma que ellos no conocían. Es en el idioma en donde él estará cumpliendo la edad de la piedra angular y dispensación del reino, y ese será el idioma del ángel del Señor Jesucristo, del cual Cristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis 22, verso 16, y Apocalipsis capítulo 4, verso 1 dice: sube acá,
y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. ¿Dónde Cristo nos va a mostrar las cosas que han de suceder en este día postrero? En la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y el territorio para el cumplimiento de esa edad es la América Latina y el Caribe. Y ahora, vean ustedes cómo al subir a la edad de la piedra angular, la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, Él nos muestra todas estas cosas que han de suceder pronto, porque Él, en el Espíritu Santo, en el día postrero estaría en su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Porque el ángel de Jesucristo es su enviado, su profeta dispensacional para la dispensación del reino y para la edad de la piedra angular. Ese es el ungido del Espíritu de Dios para el día postrero. Y ahora, vean ustedes en Apocalipsis capítulo 22, verso 6, como nos dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora vean cómo tenemos la promesa que Él nos mostrará todas estas cosas que deben suceder pronto. La tenemos en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, y ahora es por medio de su ángel mensajero que son dadas a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, porque en su ángel mensajero Cristo estaría en el día postrero manifestado, dándonos a conocer por medio de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder. Y ahora vean cómo para el día postrero el libro de los 7 sellos, el título de propiedad de los cielos y de la tierra, el libro de la redención de toda la creación, para el día postrero tiene que ser tomado de la diestra del que está sentado en el trono. Cristo lo tiene que tomar, lo tiene que luego abrir en el cielo y traerlo abierto a la tierra para ser revelado a su iglesia. Y para así su iglesia poder ser restaurada a la vida eterna. Y ahora, para eso, vean ustedes, en el día postrero habrá un grupo de seres humanos con sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, que serán llamados y juntados, y con ese grupo se completará el cuerpo místico de Jesucristo. Y el título de propiedad regresará a la raza humana, a los hijos e hijas de Dios, para poder ser restaurados a la vida eterna con un cuerpo eterno. Y así ser restaurado a los escogidos de Dios todo lo que perdió Adán y Eva en la caída. Ahora vean para qué es que Cristo trae ese libro de los 7 sellos a la tierra. Para su iglesia lo trae, y por eso lo tiene que entregar a su iglesia. Y en su iglesia tiene que estar un profeta, un mensajero, porque la palabra viene a los profetas de Dios, y siendo la palabra este título de propiedad, tiene que estar un profeta aquí en la tierra en el tiempo final, en el día postrero, y tiene que ser el mensajero del día postrero de la edad de la piedra angular y dispensación del reino, para que la palabra venga a él y para que así él se coma esa palabra y se haga carne en él, y nos dé también esa palabra en forma de mensaje, y todos comamos esa palabra y se haga carne en todos nosotros, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que, siendo la palabra, ven ustedes en Apocalipsis capítulo 10, encontramos que en el verso, vamos a continuar leyendo el capítulo 10. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. El contenido de esos 7 truenos es de la revelación de la segunda venida de Cristo. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, vean ustedes, que hablaron, que revelaron el misterio de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo. Pero a Juan le fue prohibido escribir lo que fue hablado. Y ahora
Vean ustedes que es la voz de Cristo hablando con esa voz de trueno y 7 truenos emitiendo sus voces. Sigue diciendo: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora vean cómo el mensaje profético para todas las naciones, pueblos y lenguas vendrá por medio del que se come ese librito abierto que Cristo trae del cielo. Y por lo tanto le es restaurado todo lo que Adán perdió en la caída. Obtiene una restauración tanto él como la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso, para el día postrero, la gran voz de trompeta final suena, que es la predicación del Evangelio del Reino, y la suena ¿quién? El ángel del Señor Jesucristo, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto con y por medio del mensaje del Evangelio del Reino. Y luego encontramos que los escogidos son llamados y juntados, recogidos en la edad de la piedra angular, y luego vendrá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos, y así obtendremos el cuerpo eterno, porque el título de propiedad estará en la tierra, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, y se lo habrán comido los escogidos de Dios, porque ese es la palabra, el mensaje, el alimento espiritual para todos los escogidos de Dios, para la restauración de cada hijo e hija de Dios a la vida eterna, a la herencia de Dios, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que el ángel fuerte entrega este título de propiedad a un hombre. Aquí en la visión es Juan el Bautista, el cual representa al cuerpo místico de Cristo de edad en edad, con los ángeles y mensajeros de cada edad. Y para el día postrero, ahí, al tomar el libro y comérselo, está representando al cuerpo místico de Cristo, encabezado en el ángel del Señor Jesucristo, en el cual Jesucristo estará manifestado en el Espíritu Santo, y por consiguiente Él es el que recibe ese título de propiedad y se lo come en el día postrero, y nos da a nosotros de esa palabra para comer, y todos comemos de esa palabra para poder también ser transformados y tener el cuerpo nuevo, para poder ser restaurados a todo lo que perdió Adán y Eva en la caída. Todo eso fue tipificado también cuando Dios libertó al pueblo hebreo de Egipto por medio del profeta Moisés. Allí los está restaurando a la tierra de Israel. También la restauración del pueblo hebreo, el cual había sido llevado a Babilonia cautivo. Luego de los 70 años, cumplidos los 70 años, encontramos que vino la restauración del pueblo hebreo a su tierra, Israel. Y ahora todo eso representa la restauración de los hijos e hijas de Dios en el día postrero a la vida eterna. Ven ustedes, en el tiempo de Babilonia fueron escritas hasta cartas para la restauración del pueblo hebreo a su tierra. También cuando el profeta Jeremías en el capítulo 32 compró la heredad de su primo, la cual había sido del padre de su primo, y antes había sido del abuelo de su primo, y así por el estilo,
pues va pasando del padre al hijo, del hijo al nieto y así por el estilo. Y ahora necesitaba vender esa propiedad el primo de Jeremías, y vino a Jeremías. ¿Por qué? Porque tenía derecho Jeremías a comprar esa propiedad por ser pariente de él. Y ahora esto es tipo y figura de Cristo, en el cual se está reflejando en el profeta Jeremías. Y encontramos que la propiedad que él compra es la herencia, representa la herencia de los hijos e hijas de Dios. Y ahora Cristo, el pariente redentor compró esa propiedad pagando el precio de muerte allá en la cruz del Calvario. Compró la herencia de los hijos e hijas de Dios, la herencia que perdió Adán. Vean ustedes, la compró Jesucristo, el segundo Adán. Y ahora todo le pertenece ¿a quién? Al que compró esa herencia. Encontramos que el título de propiedad de la compra que hizo Jeremías fue sellado y fue colocado dentro de un vaso de barro, una vasija de barro, para que se conservase allí y para que en el tiempo de la restauración Jeremías hiciera el reclamo de esa propiedad que él compró de su pariente. Y para el día postrero nuestro pariente redentor hace el reclamo de la propiedad que él compró, la cual tenía Adán, pero Adán perdió los derechos a esa propiedad y Cristo tenía el derecho a la compra de esa propiedad y así redimir la herencia que Adán estaba perdiendo, pero Cristo estaba redimiendo esa heredad. ¿Para quiénes? Para todos los hijos e hijas de Dios, porque es la heredad de Dios dada a los hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, el enemigo que se adueñó de la herencia de los hijos de Dios por causa de la caída en el huerto del Edén, encontramos que no tiene el título de propiedad, aunque tomó este planeta Tierra, que es una herencia de Dios a sus hijos, tomó el reino de las naciones, que es una herencia también de Dios a sus hijos, ha tomado las riquezas de este mundo y todas las cosas, lo cual es una herencia de Dios a sus hijos, pero Cristo para el día postrero estará haciendo el reclamo de todo lo que le redimió. Y así como en el año del jubileo todo regresaba a su dueño original, en el día postrero, en el séptimo milenio, todo regresará a su dueño original, todo regresará a Cristo y a todos los hijos e hijas de Dios que han nacido por medio de creer en Cristo y recibir su Espíritu Santo. Han recibido el nuevo nacimiento. Y ahora, vean ustedes cómo para el tiempo final tenemos la promesa de la venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo. Para así, en el reclamo de Cristo, ¿qué hace Cristo? Por cuanto tenemos el derecho a toda la herencia, ser restaurados a nuestra herencia y todo lo que conlleva la restauración de los hijos de Dios a la herencia de Dios. Conlleva un nuevo cuerpo, el cual es eterno, y conlleva la posición de reyes y sacerdotes en el glorioso reino de Cristo,
y conlleva un sinnúmero de privilegios. Por ejemplo, la juventud eterna, la cual han estado buscando por medio de la ciencia. Vean ustedes, será restaurada la juventud eterna a los hijos e hijas de Dios. ¿Y cómo? Pues Cristo dándole un cuerpo eterno. Miren, en la forma tan sencilla que se resuelve el problema de la situación del ser humano, que a medida que le pasan los años se va poniendo más viejo y después se enferma o se muere de edad avanzada. Pero eso va a ser cortado cuando tengamos el cuerpo nuevo, porque será eterno. Y ahora vean el misterio del libro abierto. Ese es el libro de la redención de los cielos y de la tierra. Es el título de propiedad de los cielos y de la tierra, el cual redimió Cristo con su sangre preciosa. Y por eso, estando nuestros nombres escritos allí, encontramos que Cristo ahí ha estado haciendo intercesión en el cielo, en el lugar santísimo, y ha estado llamando y buscando a sus escogidos que están escritos en ese título de propiedad. Ese libro es el libro de la vida del Cordero. Y ahora ven ustedes cómo se va cumpliendo el contenido de ese libro aquí en la tierra hasta llegar a este tiempo final, donde el séptimo sello, que es la segunda venida de Cristo, está prometida para ser cumplida en este día postrero, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo, para así los hijos de Dios ser restaurados a la vida eterna con un cuerpo eterno. La segunda venida de Cristo le da a su iglesia la fe y la revelación para ser transformados y raptados, que es la revelación de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y así los escogidos de Dios estarán viendo la segunda venida de Cristo cumplida como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y estarán siendo llamados y juntados y preparados para ser transformados y raptados, esto es, para ser restaurados a la herencia de Dios que Adán y Eva perdieron en la caída, pero que será restaurada esa herencia a todos los hijos e hijas de Dios. Hemos visto este libro misterioso que está en la diestra de Dios en el capítulo 5, luego lo hemos visto en el capítulo 10, en la mano de Cristo abierto ese libro, y luego lo hemos visto pasando de la mano de Cristo a la mano de un hombre, el cual recibe la orden de comérselo para así hacerse carne en él, ese título de propiedad, y así venir a la restauración de todas las cosas, ser restaurados todos los derechos de los hijos e hijas de Dios en el día postrero. Hemos visto que ese libro que nadie podía abrir, ni podía siquiera mirar en el cielo, es traído a la tierra, y entonces les he entregado un hombre, y el hombre se lo come porque recibe la orden de comérselo para luego profetizar sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. O sea que sucede como sucedió con el profeta Ezequiel en el capítulo 1, donde nos dice la escritura. Vean ustedes, nos dice, vamos a ver aquí, capítulo 2, vamos a leer. Capítulo 2, verso 1 en adelante dice:
me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que hablaba conmigo. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Ahora Dios le va a dar aquí algo de comer al profeta. Y miré aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Capítulo 3 sigue diciendo: me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve, entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Ahora vean que este hombre que se comió este libro es un profeta, porque la palabra viene a los profetas de Dios. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte como los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Ahora vean cómo Dios aquí le da la palabra en un rollo escrito, pues en aquel tiempo la palabra de Dios estaba escrita en pergaminos, en rollos, no como en la actualidad, en la forma en la cual la tenemos. Y ahora, siendo esta una visión, se podía comer Ezequiel esa palabra que estaba en la sexta dimensión, para luego, con el contenido de esas palabras escritas en ese rollo, en ese libro,
profetizarle al pueblo hebreo. Y ahora vean cómo también en Apocalipsis capítulo 11 o capítulo 10 les dicho al que les he entregado el libro, les he dicho que se lo coma, les he dicho, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. En el vientre es amargo porque por causa de la palabra vienen muchos sufrimientos y amarguras, lo cual ocasiona que sea amargo allá en lo profundo de la persona. Pero en la boca es dulce como la miel, porque no hay cosa más dulce que la palabra de Dios siendo predicada. Y en la boca de el predicador que se come este libro, vean ustedes, la palabra es dulce cuando él la predica. Para él es dulce hablar la palabra de Dios. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Vean cómo viene el profeta, el ministerio profético del día postrero. Vean cómo viene trayendo un mensaje profético para muchos pueblos, naciones y lenguas. Ese mensaje, vean ustedes, viene del que se come el librito sellado con 7 sellos, que es abierto por nuestro amado Señor Jesucristo y entregado a su último profeta mensajero que él envía a la tierra en el día postrero. Y él viene revelándole a su iglesia estas cosas que Dios le ha revelado a él. Y viene también profetizando las cosas que han de suceder, tanto las buenas como las malas, tanto las bendiciones de Dios como los juicios de Dios. Así es que podemos ver que viene profetizando los juicios divinos que vienen sobre la tierra, el día de venganza del Dios nuestro, pero también viene profetizando de la resurrección de los muertos en Cristo y de la transformación de los que vivimos, para ser cumplida esa promesa, ¿cuándo? En el día postrero. Y viene abriendo el misterio de lo que es el día postrero, que es el 7º milenio, y mostrando que si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya estamos en el día postrero. Y así por el estilo viene revelando todos estos misterios que corresponden al día postrero, que no pudieron ser revelados por ninguno de los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, pero de los cuales los mensajeros de las 7 edades se profetizaron, y también los profetas del Antiguo Testamento profetizaron de estas cosas que vendrían en el día postrero. Y ahora este ángel viene dando testimonio de todas estas cosas y mostrando el cumplimiento de estas cosas a medida que van siendo cumplidas en esta tierra en medio de los seres humanos. Y ahora vean ustedes cómo todas estas cosas serían cumplidas en el día postrero. Y nosotros estamos viviendo en el día postrero, en el tiempo señalado por Dios para el libro misterioso de los 7 sellos estar abierto y estar en un profeta que se haya comido ese libro. ¿Quién es el ángel fuerte que desciende del cielo con el librito abierto? Es Jesucristo en su venida, como león de la tribu de Judá. ¿Qué contiene ese librito abierto? Ese librito abierto, que es el título de propiedad, es el libro de la redención,
y contiene escrito todo lo que sería redimido por nuestro amado Señor Jesucristo. Están ahí escritos los nombres de todos los escogidos de Dios, de todos los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Tiene que ver, ¿estuvo alguna vez cerrado? ¿Y dónde estaba? Pues estuvo cerrado en el cielo, en la diestra del que está sentado en el cielo, nos dice Apocalipsis capítulo 5 y verso 1. Tiene que ver con el que tenía en la mano el que estaba sentado en el trono. Vamos a ver cómo es que Miguel no tiene por ahí uno que es que este lo tengo marcado aquí y me está tapando esta parte, aquí no la puedo leer bien. Tiene que ver con el que tenía en la mano el que estaba sentado en el trono. Ajá. O sea que ese librito o libro abierto que trae Cristo en su diestra en Apocalipsis capítulo 10 tiene que ver con el que estaba en la diestra del que está sentado en el trono. Claro que sí, es el mismo libro. Allí estaba cerrado y cuando Cristo lo toma y lo abre, luego desciende a la tierra con él y ya viene abierto ese libro, ese título de propiedad. ¿Por qué al pedir el libro Juan, el ángel le dijo que lo comiera? Juan representa ahí el ángel mensajero del Señor Jesucristo en el día postrero, el cual estará en la iglesia del Señor Jesucristo, y por lo tanto la iglesia del Señor Jesucristo estará ministerialmente representada en el ángel del Señor Jesucristo, en donde estará Jesucristo manifestado. Y por eso es que Juan tiene que comerse ese libro en representación, en tipo y figura de lo que hará el ángel del Señor Jesucristo en el día postrero. ¿Por qué al comerlo le fue dulce en la boca y amargo en su vientre? Porque comerlo produce amarguras, como sucedió con los profetas del Antiguo Testamento, que por haber recibido la palabra de Dios recibieron muchas persecuciones y problemas, pero cuando la hablaban, para ellos era dulce en su boca, porque no hay cosa más dulce en la boca que la palabra de Dios siendo predicada. ¿Era solamente para Juan o lo comerán otros ese libro, y qué beneficios les hará el comerlo? Es para ser comido por el ángel del Señor Jesucristo en el día postrero, y él, por cuanto es el siervo fiel y prudente, le estará dando a toda la casa de Dios, a todos los hijos e hijas de Dios, ese alimento espiritual contenido en ese libro, y se lo estará dando por medio de la predicación del mensaje del Evangelio del Reino, porque ese mensaje es el alimento espiritual para todos los hijos e hijas de Dios en el día posterior, en la edad de la piedra angular y dispensación de los reinos. Y en esa forma es que les dará a toda la iglesia del Señor Jesucristo a comer de ese libro que él recibe abierto. Y por cuanto la palabra viene de los profetas, ese ángel representado allá en Juan el apóstol es el profeta de la dispensación de los reinos, el cual para el día posterior estará profetizando sobre muchos pueblos, naciones y lenguas, y estará el ministerio de Moisés y Elías, que es el ministerio de los dos olivos, estará manifestado en el ángel de Jesucristo. Y por eso es que el ministerio de Moisés y Elías de Apocalipsis capítulo 11, ese ministerio profético, vean ustedes, que viene para profetizar, se cumple en el día postrero en el ángel del Señor Jesucristo.
porque en él estarán los ministerios de Moisés por segunda vez, y de Elías por quinta vez, y de Jesús por segunda vez. Porque cuando Dios promete la venida de un profeta que estuvo en el pasado, eso es la venida del espíritu ministerial del ministerio de ese profeta viniendo en otro profeta. Así es desde el ministerio de Elías. Vean ustedes, Elías invita, estuvo en la tierra y tuvo ese poderoso ministerio en medio del pueblo hebreo y entre los gentiles también. Ministró a hebreos y a gentiles, pero luego, cuando se fue en un carro de fuego o platillo volador, como le llamamos en este tiempo, o le llaman la gente en este tiempo, encontramos que el ministerio de Elías vino sobre Eliseo. Y cuando Eliseo abrió el Jordán con el manto de Elías, como lo había hecho el profeta Elías, los hijos de los profetas al ver esto dijeron: el espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo. Esa fue la segunda ocasión en que el ministerio de Elías estuvo manifestado en la tierra en otro hombre. Luego la tercera ocasión en que el ministerio de Elías estuvo sobre la tierra fue en Juan el Bautista, del cual el arcángel Gabriel le dijo al sacerdote Zacarías que tendría un hijo, el cual vendría con el espíritu y virtud de Elías, y convertiría el corazón de los padres a los hijos, o sea, a la fe de los hijos, a la fe cristiana, los convertiría. Y luego la cuarta ocasión en que el espíritu ministerial de Elías fue manifestado fue en el precursor de la segunda venida de Cristo. Ahora veamos, para que veamos el paralelo de la cuarta y de la tercera y cuarta manifestación de Elías. Vean, cuando vino por tercera ocasión en el ministerio de Elías, el verbo de carne se llamaba Juan el Bautista. Jesús, hablando de Juan el Bautista, dijo en el capítulo 11 de San Juan: si ustedes lo quieren recibir, él es aquel Elías que había de venir. Y en el capítulo 17 de San Juan, de San Mateo, dice Cristo, vamos a citar bien las dos citas que le di, hay que corregir algo. En San Mateo capítulo 11 es donde nos dice: él es aquel Elías que había de venir. Verso, vamos a darle el verso también para que lo tengan claro. Nos dice así en el verso 14: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Y en San Lucas capítulo 1 es donde el arcángel Gabriel le dice al padre de Juan el Bautista, en el capítulo 1 verso 17: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y en San Mateo capítulo 17 verso 11 al 12 dice, vean, verso 10 al 12 dice: entonces sus discípulos se le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ahora aquí tenemos la tercera ocasión en que el espíritu y virtud de Elías fue manifestado en la tierra en un hombre. Y ven ustedes cómo ese ministerio de Elías ha ido pasando de Elías Tisbita a Eliseo, de Eliseo a Juan el Bautista, y de Juan el Bautista al reverendo William Marion Branham en su cuarta manifestación, en donde apareció precursando la segunda venida de Cristo, así como había precursado la primera venida de Cristo en Juan el Bautista. Y ahora para el día posterior tenemos la promesa de la venida del ministerio de Elías como uno de los dos olivos de Apocalipsis capítulo 11 y de Zacarías capítulo 4. Y ahora vean ustedes que también tenemos la promesa del ministerio de Moisés
Y estos son los ministerios de Moisés y Elías, repitiéndose en el día postrero en el ángel del Señor Jesucristo. Y también el ministerio de Jesús, repitiéndose en el día postrero en el ángel del Señor Jesucristo. Por eso, las cosas que deben suceder de pronto, que Jesús dijo que revelaría, que le daría a conocer a sus hijos al subir donde él estaba, vean ustedes, por medio de su ángel, es que Jesucristo los revela, los da a conocer a su iglesia en el día postrero. Porque en el ángel de Jesucristo estará el ministerio de Elías por quinta vez, de Jesús por segunda vez y de Moisés por segunda vez. Hemos visto el misterio del libro abierto de Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 3. Y el contenido de ese libro, vean ustedes, para los hijos e hijas de Dios, es el alimento espiritual, es el mensaje para nosotros en este tiempo. Y el séptimo sello es la segunda venida de Cristo, de lo cual hablaremos en otra ocasión. Estaré nuevamente con ustedes en la tarde en el tema, el misterio del nombre nuevo del Señor Jesucristo. Y ahí vamos a ver con detenimiento ese misterio del nombre nuevo. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y nos ayude para, en este día postrero, estar viendo el librito abierto y viendo el contenido de ese librito y comiéndonos ese librito en la forma de mensaje en este día postrero. Al estar comiéndonos el mensaje del Evangelio del Reino, estamos comiéndonos ¿qué? El librito abierto. Que Dios les bendiga y les guarde y nos ayude en este día postrero, en donde los hijos e hijas de Dios, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, se estarían comiendo el librito abierto, ese contenido de ese librito abierto. ¿Y dónde están ellos? Esos escogidos que se lo comerían. Aquí estamos, en la América Latina y el Caribe, recibiendo la revelación contenida en ese librito abierto y comiéndonos esta revelación. Que Dios les bendiga y les guarde. Y con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para continuar. Hasta la noche, Dios mediante.